Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina, en donde reviso algún artículo o algunas guías actuales. Trato de hacer un resumen lo mejor que sea posible para presentárselos a ustedes y dejarles las conclusiones a su mejor consideración. El día de hoy me encontré con un artículo que nos habla sobre una escala, esta escala específicamente denominada Brain Care Score, que nos va a servir o que por lo menos en este estudio demostró que con algunos factores modificables podemos llegar a prevenir accidentes cerebrovasculares e incluso la demencia. Entonces me pareció bastante interesante, es un estudio que se realizó en Gran Bretaña, pero que pudiera llegar a ser una herramienta bastante útil para nuestros pacientes, sobre todo aquellos pacientes que tienen un puntaje bajo, para poder prevenir este tipo de complicaciones. Bueno, entonces a manera de introducción, la crisis mundial de la salud cerebral se le reconoce ahora como una de las mayores amenazas para el bienestar humano, sobre todo por la cantidad de pacientes que hoy en día ya tenemos con demencia y con accidentes cerebrovasculares. En las estadísticas actualmente en Estados Unidos, una de cada 7 personas sufre demencia y que se espera que esta cifra o que estos números se tripliquen para el 2050. Cada 4 minutos se produce una muerte relacionada con un accidente cerebrovascular en los Estados Unidos y casi 13 millones de muertes anuales atribuibles a nuevos casos de accidentes cerebrovasculares se están prospectando para el año 2050. Por lo que la demencia y el accidente cerebrovascular, al tener consecuencias tan devastadoras, los pacientes quieren saber qué pueden hacer para protegerse contra estas enfermedades. Y son no solamente los pacientes. Nosotros como médicos, al enfrentarnos a este tipo de pacientes que tienen comorbilidades o factores de riesgo, poder utilizar esta escala para ser más objetivos en el riesgo que el paciente puede llegar a presentar de no modificar esos factores de riesgo son de gran utilidad. Como en aquellos pacientes en los que les calculamos el riesgo cardiovascular a 10 años con las calculadores del ACC-AHA, con Framingham, que podemos objetivizar más y enseñar al paciente: usted tiene tanto puntaje y las posibilidades de que usted sufra una enfermedad cardiovascular de aquí a 10 años son de gran utilidad, porque podemos enseñarle en números al paciente cuál es el riesgo de presentar un tipo de problema o complicación de este tipo. Entonces, ahora sí vamos a pasar de lleno con el artículo. Es el artículo que les estoy comentando. Se denominó La validez predictiva de Brain Care Score para la demencia y el accidente cerebrovascular. Son datos de una corte de biobanco del Reino Unido. Se publicó en diciembre del 2023 en la revista Frontiers in Neurology. Y los autores lo que hacen es pues, un equipo de médicos que en colaboración con pacientes desarrolló una escala de evaluación del cuidado del cerebro, que en español se traduciría así: evaluación del cuidado del cerebro. Por sus siglas en inglés, Brain Care Score. Y estas entonces se basan en factores de riesgo modificables identificados en estudios epidemiológicos anteriores. El Brain Care Score inicialmente se desarrolló con 21 puntos a través de algo que se le denomina proceso Delphi modificado. Este proceso Delphi no es otra cosa que una técnica de consulta constante que utiliza la opinión número uno de expertos para llegar a un consenso sobre un tema específico y que permite recopilar y analizar perspectivas de los participantes para hacer este tipo de escalas y poder predecir las enfermedades más adelante. Entonces, esta escala se desarrolló de esta manera. Pero en este estudio que nos hablan, la puntuación BCS, esta escala, se derivó de una evaluación inicial en el United Kingdom Biobank. Esta es una corte de pacientes, una serie de pacientes que se están llevando desde el 2006 y a partir de esta se han estado haciendo diversos estudios y este es uno de ellos. Se están sacando la información para obtener los resultados o los datos para este estudio en particular. Entonces, lo que hicieron los autores fue las asociaciones de la puntuación de esta escala y el riesgo de demencia y accidente cerebrovascular incidentes posteriores y se estimaron utilizando regresiones de riesgos proporcionales de Cox, ajustadas por sexo, asignados al nacer y estratificadas por grupos de edad al inicio del estudio. Entonces, lo que hicieron estos autores fue ver qué tanto se podían presentar demencia o eventos vasculares cerebrales por medio del cálculo de esta escala. Entonces, esta escala se asignan puntajes a 4 componentes físicos. Son diferentes puntajes. Los primeros son a componentes físicos, es decir, la presión arterial, hemoglobina glucosilada, colesterol e índice de masa corporal. 5 elementos al estilo de vida: nutrición, consumo de alcohol, tabaquismo, actividades aeróbicas y sueño. Y finalmente, 3 factores sociales: estrés, relaciones y propósitos de vida. Esta es la escala original, la que se realizó de primera instancia, que constaba de 21 puntos. En este estudio, los autores modificaron un poco la
escala y solo se llevó a 19 puntos. Se hicieron ciertas modificaciones en algunos de los parámetros que ahorita se los voy a presentar. Esta es la escala inicial. Esta es la escala que se desarrolló en el McCann Center del Hospital de Massachusetts. Los autores realizaron modificaciones a la puntuación. Como pueden ver, en la primera parte viene la presión arterial, los niveles de hemoglobina glucosilada, el colesterol y el índice de masa corporal. Aquí está la escala que utilizaron los autores. Como pueden ver, hay algunos cambios, sobre todo en el colesterol. Si ponen atención en el apartado de colesterol, en el previo nos hablaban sobre que no tuviera tratamiento o que fuera por debajo de 190 miligramos sobre decilitro los niveles de colesterol, o si había una enfermedad cardiovascular presente y el LDL fuera concordante con las últimas recomendaciones de la CDC. En este nuevo puntaje que utilizan los autores, pues quitan lo de la concordancia con la CDC, solamente ponen si es por arriba o por abajo de 190 miligramos sobre decilitro para el colesterol, y así es como van a ir observando algunos cambios que hacen los autores con la escala original. Estas son la escala de los cambios, de los estilos de vida, como pueden ver, la nutrición, alcohol, fumador, actividades aeróbicas y sueño. Sobre todo en la nueva escala que utilizan los autores, modifican un poco lo de las bebidas, lo de la actividad aeróbica, hacen algunas modificaciones y también la emoción social también hacen algunas modificaciones. Como pueden ver, la escala original llega a 21 puntos, va de 0 a 21 puntos y en la escala nueva solamente llega de 0 a 19 puntos debido a las modificaciones que hicieron los autores. Entonces, posteriormente, el equipo validó si esta escala predecía un nuevo evento de demencia o nuevo evento de accidente cerebrovascular en la corte que están haciendo del Reino Unido. Y esta corte es de 398.900 personas, un número bastante importante y que tenían un rango de edad, por lo menos al inicio del estudio, entre 40 y 69 años. ¿Cuáles fueron los resultados de los autores? ¿Qué fue lo que encontraron? Durante un seguimiento promedio de casi 13 años, se produjo una nueva demencia, o sea, se produjo de todos estos pacientes que les dije, se produjo por lo menos demencia o un accidente cerebrovascular en el 3 o más por ciento de toda la corte que se le dio seguimiento. Esta escala identificó a las personas que tenían el mayor riesgo de estos resultados, entonces la verdad es que fue bastante importante. Como están viendo en la figura, en la parte del lado derecho, la figura que les estoy poniendo, nos habla sobre la incidencia acumulada tanto de demencia, de accidente cerebrovascular y de ambos, o sea, de accidente cerebrovascular o demencia. Al inicio del estudio, estratificada por grupos de quintiles, es decir, se dividieron a los pacientes por quintiles de acuerdo al puntaje que sacaban en la escala. La línea roja que están observando en la figura corresponde a la incidencia acumulada del grupo de la escala con puntuación baja, así que sería el primer quintil, que son puntuaciones que van del 1 al 9, que sería la más baja. La línea naranja corresponde a los tres quintiles centrales, es decir, puntuaciones totales de 10 a 13, y la línea verde corresponde al grupo de la puntuación alta, que iba de 14 a 19. Recordando los apartados que tiene la escala, hay que recordar que entre menos, o sea, entre menos sea el puntaje que saca el paciente, mejor. Entre más alto es el puntaje que el paciente saque, pues es peor. Entonces, se dividió en esos quintiles. En puntuación baja de 1 a 9, puntuación media de 10 a 13 y puntuación alta de 14 a 19. Entonces, por ejemplo, entre aquellos que tenían menos de 50 años al inicio del estudio, una puntuación 5 puntos más alta predijo un riesgo 59% menos de demencia y un riesgo 48% menor de accidente cerebrovascular. Entonces, por lo menos con estos estudios se está encontrando que pudiera ser una herramienta bastante útil. En cuanto a los resultados, siendo un poco más específicos, por ejemplo, en el riesgo de demencia, la escala de 5 puntos más altos al inicio del estudio se asoció con un riesgo de demencia un 59% menos, con intervalo de confianza del 95%, de 40 al 72%, estadísticamente significativo entre los participantes de menos de 50 años. Entre los de 50 a 59 años, la cifra fue del 32% y del 8% para los de arriba de 59 años. En cuanto a los riesgos de accidente cerebrovascular, una puntuación en la escala de 5 puntos más altos se asoció con un riesgo de accidente cerebrovascular un 48% menos, con intervalo de confianza del 39 al 56 entre los participantes menores de 50 años, y de un 52% en aquellos entre 50 y 59 años, y de un 33% entre aquellos pacientes mayores de 59 años. Entonces, ¿qué es lo que nos concluyen los autores? ¿Qué es lo que nos dicen con los resultados que obtuvieron los autores? Se los leo de una manera textual.
La escala de conducta tiene asociaciones clínicamente relevantes y estadísticamente significativas con el riesgo de demencia y accidente cerebrovascular en aproximadamente 0.4 millones de personas del Reino Unido. Las investigaciones futuras incluyen la investigación de la viabilidad, adaptabilidad e implementación de las escalas de conducta para pacientes y proveedores en todo el mundo. A manera de opinión personal, la verdad es que este estudio pues, nos da luz y nos da bastante esperanza para sobre todo aquellos pacientes que tienen un riesgo incrementado para presentar accidente cerebrovascular o demencia. Se puede calcular esta escala automáticamente a partir de información que ya contamos en el expediente electrónico o en el expediente clínico del paciente para sobre todo para identificar estos factores de riesgo que ponen muy puntuales en la escala y que podamos modificarlos para que el paciente disminuya estos riesgos de llevarlo a un puntaje alto a estos pacientes, tratar lo más que sea posible de llevarlos al puntaje más bajo para que el riesgo que puedan presentar estas dos tipos de enfermedades que pueden afectar de una manera importante en la calidad de vida de los pacientes, podamos tener una intervención adecuada. Entonces, de todas maneras, queda por ver si esta puntuación realmente producirá menor incidencia de demencia y accidente cerebrovascular. Y como siempre comento en este tipo de estudios y sobre todo y más en este tipo de escalas, habrá que ver qué resultados tiene en la población latinoamericana, que, este, que se verifiquen los resultados que nos están ofreciendo en este tipo de estudio, porque pues la población, si bien es bastante grande que se utilizó en este estudio, pero es en una población del Reino Unido, habrá que validar esos resultados en la población latinoamericana para ver si tenemos los mismos resultados. Pero de corroborarse, la verdad es que por lo que ustedes pueden ver en los apartados que tiene la escala, pues son apartados que son muy fáciles, son muy sencillos y que podemos hacer una intervención para modificarlos y poder disminuir el riesgo de estos pacientes. Me parece que es una escala que de corroborarse y de validarse pues, lo tendremos que estar utilizando en la consulta y del día a día con nuestros pacientes para ver cuáles son los riesgos modificables y poder incidir en ellos y sobre todo, como les comentaba al principio de la plática, poder objetivizar un puntaje al paciente para podérselo enseñar y explicarle que esos factores de riesgo ya se estudiaron y que esos factores de riesgo pueden provocar accidente cerebrovascular o demencia, por lo cual se tienen que hacer modificaciones específicamente en cada uno de ellos para tener el menor puntaje posible. Y pues nada, eso sería todo. Espero que les haya gustado, que tengan un bonito día y una excelente, excelente semana.